Hola, ¿cómo les va a todos? Espero que muy bien. Nosotros nos encontramos aquí nuevamente hablando de la liquidación de marzo, el 9/31 de marzo y bueno, ya parece que esto es el cuento de nunca acabar. En este caso vamos a abocarnos a cómo vamos a pagar el 9/31 de marzo y espero que este sea el último video que hacemos sobre la liquidación de marzo 2020. ¿Qué vamos a hablar acá? Nos vamos justamente a abocar aplicando la resolución de AFIP 4693, que es la que nos permite postergar el pago de la contribución SIPA del mes de marzo del 2020. Nos vamos a abocar a lo que es específicamente cómo detectar la porción que se posterga, cómo calcularla y cómo generar los BEPS para pagar el resto de los ítems del 9/31 y qué pasa con la porción, digamos, que se posterga. Para grabar las cosas, muchos cambios de declaración en línea se implementaron el mismo día del vencimiento, el 16 de abril. Entonces hay una gran cantidad de contribuyentes que ya habían presentado al 9/31, ya habían generado el BEP, en algunos casos hasta ya lo habían pagado, y al día siguiente o a las horas de haber hecho toda la operatoria nos encontramos con que declaración en línea cambió algunas partes del sistema. Entonces también vamos a hablar un poco de esas situaciones de qué pasa, bueno, cuando yo ya lo había preparado con la versión anterior del sistema y ahora me encuentro con cambios. Vamos a hacer un muy pequeño repaso por las dudas, por si a alguien todavía no le quedó claro. Sabemos que para todos, absolutamente todos los empleadores, el vencimiento del 9/31 del devengado marzo comienza a operar, o comenzó a operar, mejor dicho, el 16 de abril. 17 y 20, dependiendo de la terminación del quit. Esto es aplicable a todos. Ahora bien, hay una porción de estos empleadores que tienen un beneficio adicional que está determinado por el artículo 4 de la resolución de AFIP 4693, que es el beneficio de postergar el vencimiento para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, que es lo que llamamos normalmente SIPA. Creo que ya no queda duda que lo que se posterga no es el código 351 en su totalidad, sino que se posterga únicamente la contribución SIPA, que nosotros la vamos a encontrar en el borrador del 9/31 como previsional. Está bajo el concepto, bajo el ítem previsional. ¿Qué se hace con este monto? Este monto, en vez de pagarse dentro del vencimiento general del 9/31, se difiere, se posterga al mes de junio, al 16, 17 y 18 de junio, dependiendo de la terminación del quit. ¿Quiénes son los empleadores? ¿Cuáles son los empleadores que tienen acceso a este beneficio? Son los empleadores que cumplieron con el registro en el ATP y que además la actividad principal está incluida en el listado de actividades que publicó la AFIP en su sitio web, que son las actividades que han sido afectadas por el aislamiento social obligatorio en razón del coronavirus. ¿Cómo nos enteramos que tenemos acceso a este beneficio? La resolución indicaba que aquellos empleadores que cumplieran con el trámite y estuvieran incluidos en este listado iban a ser caracterizados en sistema registral con el código 460 beneficio decreto 332. Este código tardó en aparecer, finalmente está apareciendo ahora en el sistema registral en la parte de caracterizaciones, pero una manera muy sencilla de verificarlo, si no lo hicieron ya, lo pueden hacer. Vuelvan a ingresar al programa ATP, donde se han registrado para obtener los beneficios, y vuelvan a pedir la constancia de presentación. La constancia de presentación, si en la parte de arriba, el segundo párrafo, enuncia el tema del postergamiento, dice que se posterga por 60 días el pago de las contribuciones con destino al sistema SIPA correspondientes al periodo fiscal marzo 2020, nos quedamos tranquilos que para ese contribuyente se accedió a la postergación, a la postergación correspondiente.
En la mayoría de los casos, además, ya está apareciendo, si ustedes ingresan a el sistema registral, a la parte de caracterizaciones, ya está apareciendo la caracterización 460 desde marzo del 2020, como bien lo decía el artículo 5 de la resolución 4693. Hasta acá, digamos, es lo formal. Entonces nos vamos a encontrar cuando presentamos el 931, que vuelvo a aclarar, ya lo dije en capacitaciones anteriores, que el 931 de marzo se prepara y se presenta en forma completamente habitual. Obviamente todo aquello de la resolución del Ministerio de Trabajo 219 relacionada con conceptos no remunerativos, todo eso quedó absolutamente derogado, pido disculpas, quedó absolutamente derogado y vamos a preparar un 931 en la forma habitual. Una vez que lo tenemos preparado, vamos a ver que cuando estamos en declaración en línea y ya llegamos a la parte de los totales, va a haber una diferencia que hasta el 16 de abril a la mañana no la veíamos y a partir del 16 de abril alrededor del mediodía la empezamos a visualizar. Va a haber una diferencia para aquellos empleadores que no obtuvieron el beneficio de la postergación con respecto a aquellos que sí lo obtuvieron. Los empleadores que no tienen el beneficio de postergación en los totales no van a ver nada distinto. Van a tener los mismos ítems que normalmente han tenido en el 931 y van a pagar el 931 con un BEP generado desde declaración en línea normalmente. Esto es simplemente para aquellos empleadores que no tienen el beneficio de postergación y que, bueno, en principio creo que serían una minoría y que a la mayoría de los que están escuchando esta capacitación les interesa lo contrario. ¿Qué pasa con aquellos empleadores que tienen el beneficio de postergación? Para aquellos que están justamente caracterizados con el código 460, si ingresamos a declaración en línea o preparamos las cargas sociales desde el mediodía, tardecita del 16 de abril en adelante, vamos a ver que la información relacionada con las contribuciones de seguridad social no solo nos figura en el mismo renglón de siempre, fíjense, contribuciones de seguridad social, sino que se agregaron dos renglones adicionales, contribución seguridad social SIPA y contribución seguridad social no SIPA, donde directamente es la FIP misma que nos indica, bueno, cuánto es el importe que vamos a poder postergar. O sea que no tenemos que pagar ahora dentro de los vencimientos de abril, sino que los vamos a pagar a partir del 16 de junio. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en este caso, si sumamos los 4 millones y pico más los 3 millones y pico, llegamos a los 7.900.000 que tenemos en el renglón de contribuciones de seguridad social en forma global. Si vemos los montos a pagar, fíjense que en lo que es contribución seguridad social SIPA me aparece en 0 y lo que es contribución seguridad social no SIPA me aparece con el importe determinado porque eso corresponde a lo que sí voy a tener que pagar en abril. Ahora bien, el primer análisis que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que controlar a ver si este importe que define la FIP es correcto o no, es si estas contribuciones seguridad social SIPA que se postergan coinciden con el detalle de contribuciones de seguridad social que tenemos también en el borrador de declaración en línea. Y acá vamos a encontrar el primer interrogante. Si nosotros vamos a declaración en línea y vemos el ítem previsional, que como ya habíamos comentado corresponde a la contribución seguridad social SIPA, vamos a ver que no es el mismo importe, porque por acá tenemos 4 millones y pico. Este es un ejemplo cualquiera, ¿no?, que les traigo de un 931 al que tengo acceso, pero esto ustedes después lo van a verificar con los importes de sus casos en particular. Y por este lado tenemos una contribución SIPA de 5.400.000. ¿De dónde surge esta diferencia? Esta diferencia, en este caso particular,
surge de que este empleador ha sufrido retenciones de seguridad social. Y estas retenciones, que supongo que ustedes, si trabajan justamente confeccionando el 931, lo tienen claro, las retenciones de seguridad social se aplican a los ítems de contribución seguridad social y contribución obra social. Las famosas retenciones SUS que va sufriendo un empleador, las informamos dentro del 931 y el mismo aplicativo las aplica a las dos contribuciones, seguridad social y obra social. En este caso, la porción de las retenciones SUS que sufrió este empleador durante el mes de marzo, que el sistema automáticamente aplica contra lo que es contribución de seguridad social, es de 1,5 millones de pesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para quedarnos tranquilos de que lo que AFIP me dice que tengo que postergar es realmente un importe correcto? Voy a trabajar con una pequeña planillita Excel y vamos a hacer una regla de 3 simple muy sencilla. Lo único que hicimos acá es volcar los mismos datos que encontramos en el borrador, en lo que son las contribuciones de seguridad social determinadas. Tomamos este dato de retenciones aplicadas y vamos a aplicarlo por cada ítem de una forma muy sencilla, una forma proporcional. Hago una regla de 3 simple. Si al subtotal de contribuciones de 9 millones de pesos le corresponde 1,5 millones de retenciones de seguridad social, bueno, simplemente con una regla de 3 simple voy aplicando la proporción que corresponda a cada uno de estos ítems. La proporción que corresponde a SIPA, en este caso serían 880.000 pesos, y si yo agarro los 5.400.000 determinados y les resto los 880.000 que yo definí por regla de 3 simple que se aplicarían de esta retención SUS, me da una diferencia de 4.522.000, que si vamos es exactamente lo que definió AFIP, que es la parte de contribución SIPA que se posterga. Ustedes me dirán, es injusto porque la contribución previsional determinada es de 5.400.000. ¿Por qué no puedo postergar 5.400.000 y me obligan a postergar 4,5 millones? Independientemente de si es justo o injusto, la realidad es que si nosotros vamos a leer lo que dice la resolución 4693, lo que nos permite a nosotros postergar la resolución es el pago de la contribución, no la contribución determinada. Y el pago de la contribución que a nosotros nos corresponde hacer es el remanente que nos queda de la contribución determinada menos las retenciones SUS que se aplican como pago a cuenta. Entonces, si bien nos puede parecer justo o injusto, técnicamente es correcto que la AFIP determine que la contribución SIPA que voy a postergar es el remanente entre la determinada y lo que ya está pagado a cuenta, porque ya está pagado. Entonces, si está pagado no lo debo, y si no lo debo no lo puedo postergar. Por ejemplo, bueno, es un caso. Ustedes después este mismo cuadrito, esta misma regla de 3 simple, que es matemáticamente muy sencilla, la pueden aplicar en sus casos particulares para ver si la contribución, el remanente de contribución de seguridad social SIPA menos la retención aplicada proporcional les da el mismo importe que calculó AFIP. En mi caso, todos los casos que me ha tocado controlar a lo largo del día 16 de abril, en todos los casos me ha dado el mismo importe de AFIP. Tenemos otros casos, por ejemplo. Este es otro ejemplo que les traigo porque tiene una situación distinta. También es un empleador con beneficio de postergación. Tenemos una contribución de seguridad social por un importe total de 18.900 pesos, de las cuales 9.600 son contribuciones SIPA y 9.300 son contribuciones no SIPA. Entonces, al vencimiento de abril le va a corresponder abonar estos 9.300 y los 9.600 se postergan
a junio, el pago se posterga a junio. Si nosotros vamos al detalle del borrador del 931 y vemos el ítem previsional, vamos a ver también que la contribución SIPA determinada es de 10.700 pesos y no de 9.600 como me indica el aplicativo de AFIP que voy a poder postergar. En este caso, por ejemplo, es un empleador que no tiene retenciones, no ha sufrido retenciones, por lo tanto la diferencia no se explica por ese lado, pero sí, al ser un empleador con hasta 25 empleados, este tiene menos de 25 empleados, le ha correspondido el derecho a la detracción de la ley 27.541, que saben que es una detracción global sobre la remuneración imponible de 10.000 pesos, y en este caso, como el empleador abona una alícuota de contribuciones de seguridad social del 18%, finalmente el ahorro termina siendo de 1.800 pesos, el 18% sobre estos 10.000. Entonces, evidentemente, de la misma forma que razonamos que si un empleador tiene retenciones SUS, vamos a tener que verificar cómo se aplicaron contra la contribución determinada para ver cuánto es lo que postergo, en esta misma línea de razonamiento vamos a hacer lo mismo con la detracción de los 1.800 pesos. Vamos al mismo tipo de cuadro, muy sencillo, pueden hacerlo como lo hice yo o con cualquier formato que a ustedes les resulte cómodo. Vamos con el mismo análisis de regla de 3 simple, pero acá vamos a tener que hacer una salvedad. Y yo he visto en las últimas horas muchas dudas en los foros porque no les daba exactamente la misma diferencia, el mismo SIPA a postergar que lo que calculaban a mano. ¿Qué pasa? Estos 1.800 pesos de la detracción del artículo 23 solamente se aplican contra las contribuciones de seguridad social puras, por decirlo de alguna manera. O sea, sobre el 18% o 20.4% si ustedes están en la otra situación. ¿Qué pasa? Dentro del detalle que nosotros tenemos de contribuciones de seguridad social, tenemos un ítem que, si bien estamos acostumbrados a verlo como seguridad social, este ítem ANSAL en realidad forma parte del 6% de contribución de obra social. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que hace AFIP acá para determinar cómo se proporcionan estos 1.800 pesos? No considera al ANSAL dentro de la base de cálculo, la saca de la base de cálculo. Entonces considera que las contribuciones de seguridad social puras no son 20.700 pesos, son 18.744. Y estos 1.800 pesos los reparte, los proporciona entre las contribuciones de seguridad social que son puras 100% de seguridad social. Previsional, PAMI, tareas diferenciales, asignaciones familiares y Fondo Nacional de Empleo. Si aplicamos una regla de 3 simple de justamente adjudicar estos 1.800 pesos a cada uno de estos subsistemas sin considerar ANSAL, vamos a ver que se aplican, en este caso en particular, ustedes pueden tener otra aplicación, pero se aplican de los 1.800, 1.027,84 a lo que sería la contribución de SIPA. Y si nosotros calculamos la contribución de SIPA determinada de 10.700 pesos y le restamos los 1.027 de la proporción que le corresponde de detracción, me da un importe a postergar de 9.675 pesos, que es el mismo que determina AFIP en el último cálculo, en el último cambio que hizo en declaración en línea. Entonces, fíjense, los montos dan, en ambos casos los controlan con una regla de 3 simple. La única diferencia es que si es un caso de retenciones SUS, la van a proporcionar incluyendo ANSAL en la base de cálculo.
¿Por qué? Porque estas retenciones SUS se aplican tanto para seguridad social como para obra social. Si ustedes lo que están haciendo es controlando la aplicación de la detracción del artículo 23, estos 1.800 pesos o 2.040 pesos, van a hacer el mismo cálculo de proporcionalidad, pero sin computar el ANSAL dentro de la base de cálculo. Yo acá les traje un ejemplo de cada uno, pero también les puede ocurrir que ustedes tengan un empleador que tenga tanto retenciones SUS como detracción ley 27. 541. En ese caso, bueno, este mismo cálculo que hicieron le van al mismo ejemplo a agregar las dos columnas, la columna de la proporción de la detracción y la columna de la proporción de las retenciones SUS. Mientras de cada una respeten la base de cálculo para proporcionar, van a llegar finalmente al monto que se posterga que sea equivalente a lo que calculó AFIP. Bueno, espero que con eso haya quedado medianamente claro cómo hace el cálculo AFIP. Todos los, como ya les comenté hace unos minutos atrás, en mi caso particular, todos aquellos 931 que yo estuve controlando a lo largo de la tarde del 16 de abril, en todos los casos la determinación que hizo AFIP del monto que se posterga de contribución SIPA es correcto y se verifica con la línea de razonamiento que les acabo de comentar. Por supuesto que, bueno, si bien tengo bastantes ejemplos para verificar, por supuesto que no tengo el universo entero de situaciones y bueno, si ustedes se encuentran con alguna situación particular que no les cierra, bueno, la podemos llegar a ver después vía consulta. Bueno, una vez que esto está medianamente claro, vamos a seguir adelante a ver qué pasa con el BEP, porque no solo AFIP hizo este cambio de último momento de apertura entre contribuciones SIPA y no SIPA de seguridad social, sino que también definió una forma especial para generar el BEP para pagar el 931 de marzo del 2020. ¿Qué es lo que me indica? Este cartel me aparece en cuanto presento la declaración jurada. También, si ustedes la presentaron hasta, no sé, el 16 de abril a media mañana, esto no se veía. Si la presentaron el 14, el 15, esto no se veía. La presentaron el 16 al mediodía, veían el cartel. Lo presentaron un poco más tarde, veían el cartel y la apertura. Y así. La verdad que el 16 fue muy especial porque cada vez que uno entraba a la declaración en línea se encontraba con algo distinto. Pero bueno, esperemos que esta sea la última versión, por lo menos para el mes de marzo. ¿Qué nos indica el aplicativo? Que cuando presentamos la declaración jurada del 931 y queremos generar los BEPS, por este mes vamos a tener que generar dos BEPS por separados. Uno se va a generar automáticamente, como siempre lo hacemos, en declaración en línea. ¿Y qué nos indica? Que este BEP que vamos a hacer en declaración en línea van a aparecer todos los impuestos a pagar menos el 351. Y cuando se refiere al 351, acá se refiere al 351 completo. O sea, si yo genero este BEP en forma automática, vamos a ver que van a estar todos los importes, excepto este que hay que pagar. Vamos a ver un BEP que va a tener los aportes de seguridad social, los aportes de obra social, las contribuciones de obra social, la ley de riesgo de trabajo, seguro de vida obligatorio, bueno, si les corresponde otros ítems, y no va a figurar nada que tenga que ver con seguridad social. Tengan en cuenta eso, ni lo SIPA ni lo no SIPA. El BEP que se genera automáticamente desde declaración en línea para marzo del 2020 no me genera ningún pago relacionado con el código 351. Ustedes me van a preguntar, ¿qué significa eso? ¿Que entonces al final no pagamos el 351? No, por supuesto que no. Lo que significa es que la porción del 351 que sí tenemos que pagar en abril, la vamos a tener que pagar con un BEP aparte, que lo vamos a tener que generar aparte. ¿Cómo lo generamos? Como lo indica este mismo cartel de declaración en línea.
nos dice que tenemos que ingresar al servicio de presentación de declaración jurada y pagos. Vamos obviamente a la parte de generación de nuevo BEP y vamos a generar un BEP a través de otros pagos utilizando los códigos 351, que este lo conocemos, es el de normal de contribuciones de seguridad social, 369, que es el código de concepto nuevo, y como subconcepto el 019. ¿Y qué importe vamos a volcar acá? Vamos a volcar la porción de contribuciones que no corresponde al SIPA, que son de seguridad social, pero que no corresponden al SIPA, que sí tengo que pagar en abril. O sea, en este ejemplo que yo les doy, esto que bueno, ahora me quedó tachado, pero este importe de contribuciones de seguridad social no SIPA por 9.310 pesos que no se prorroga, este es el importe que yo voy a generar su pago a través de un BEP aparte. Vamos a ver esto en un ejemplo real. Este es el BEP que me genera automáticamente declaración en línea. Fíjense que me incluyó los códigos 301 de aporte de seguridad social, 352 contribución de obra social, 302 aporte de obra social, 312 que es la ley de riesgo de trabajo y 28 que es seguro de vida obligatorio. Este BEP, así como ustedes lo ven, yo no tuve que hacer ninguna modificación manual. Es lo que sale automáticamente. No borré el 351. El mismo sistema de AFIP me genera este BEP. Lo genero como siempre. Acá me da, bueno, un total de 39.000 pesos. Lo genero como siempre. Discúlpenme, eso lo vemos en un segundo. Lo genero como siempre y lo mando, bueno, lo mando a pagar al que sea. Pago mis cuentas, interbanking, etcétera. ¿Qué hago con la parte de 351 no SIPA que tengo que pagar? Me voy a presentación de declaración jurada y pagos, me voy al ítem de nuevo BEP y genero a través de otros pagos, AFIP otros pagos, un BEP donde voy a indicar que voy a aplicarlo al concepto 351, al impuesto 351, al concepto 369 y al subconcepto 19. Fíjense que cuando ustedes van al menú desplegable de conceptos, vieron que ustedes cuando generan un BEP ponen el código de impuesto y dependiendo del código de impuesto que ustedes pongan, el menú de conceptos despliega más o menos ítems. Fíjense algo interesante. Si ustedes despliegan el menú de conceptos del impuesto 351, o sea, lo que es contribución de seguridad social, ya van a ver dos ítems nuevos. Uno que se llama declaración jurada de seguridad social no SIPA, que es el que vamos a estar usando ahora, el 369, y uno que se llama declaración jurada de seguridad social SIPA, 368, que muy probablemente es el que vamos a tener que usar en junio cuando tengamos que abonar este importe remanente. Entonces, bueno, generamos este BEP, no vamos a adentrarnos demasiado en la generación de un BEP porque es muy sencilla y ustedes tienen mucha práctica con eso. Generamos este BEP y en el BEP, ¿qué importe vamos a poner del impuesto 351? Lo que tenemos que pagar ahora, o sea, lo que en este ejemplo en particular yo tengo como contribución seguridad social no SIPA, 9.310 pesos. Entonces el 931 de este mes lo vamos a terminar abonando en dos BEPs por separado. En este ejemplo en particular voy a tener un BEP con todos los ítems menos el 351 por 39.000 pesos y otro BEP por el 351 proporción no SIPA por 9.000 pesos. Fíjense que los dos, 39 más 9 me suma 48. Si me voy a los totales que había calculado automáticamente el 931, fíjense que estamos en 48.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia entre lo determinado, 58, y lo que vamos a pagar en abril, 48? Son los 9.600 de contribución SIPA, que ya acá hicimos el cálculo y verificamos que esto es lo que realmente tenemos que postergar. Eso no lo vamos a pagar, pero sí vamos a pagar un 931 por marzo con dos BEPs.
Ahora bien, ya que hablamos de todo esto, y recuerden que todo lo que les comenté es para los empleadores que accedieron al beneficio de la postergación. Si no accedieron al beneficio de la postergación, van a ver un 931 normal, con ninguna apertura del concepto 351, y del impuesto, mejor dicho, 351, y lo van a abonar normalmente como si fuera cualquier mes. Ahora, ustedes me van a preguntar, porque esto es algo que, teniendo en cuenta que la AFIP está haciendo los cambios sobre el día del vencimiento, esto es algo que seguramente a muchos de ustedes les ha pasado. Me pueden preguntar, ¿qué hago si presenté antes de este cambio? A ver, la realidad es que este cambio no modifica nada de lo que tiene que ver con la determinación del importe a pagar, ¿no? Fíjense que los importes de los distintos conceptos, contribuciones, aportes, etcétera, determinados, no se modifican por este cambio. Lo único que hace este cambio es de alguna manera dejar bien en claro cuál es el monto sobre el cual vamos a postergar el pago. Entonces, ustedes van a tener dos opciones. Una es decir, no, la verdad no llego a tiempo, ya la presenté, que sea lo que Dios quiera, estoy cansado de los cambios de AFIP, y esperar un poco a ver si AFIP en los próximos días da alguna instrucción específica donde diga, bueno, el que ya presentó antes del cambio no necesita rectificar, o es necesario rectificar, y porque si no AFIP no puede tomar los montos en forma correcta y van a figurar como deudores. Esa es una opción, esperar a ver qué dice AFIP. La otra opción es decir, bueno, no, yo quiero presentar la rectificativa porque quiero que, ya que accedí al beneficio, quede bien en claro esta apertura, que quede bien en claro que pago parte del 351 porque lo otro lo postergo, y me quedo más tranquilo si finalmente salen los montos a pagar con el desagregado como corresponde. Si ustedes quieren rectificar, la rectificación es absolutamente sencilla porque no hay que modificar ningún dato interno de la declaración jurada, ni ninguna liquidación, ni nada. O sea que en el caso de que ustedes estén trabajando con declaración en línea, lo único que tienen que hacer es ir a generar una nueva declaración jurada con nómina. No vuelvan a importar el archivo, directamente utilicen la que ya está cargada en el sistema, generan una declaración jurada con nómina, no tocan nada, van a calcular el 931, cuando llegan a la parte de los cálculos se fijan que los totales sean los mismos de la original y que simplemente el único cambio que exista es este agregado de estos dos campos de contribución de seguridad social, SIPA y no SIPA. Se quedan tranquilos, rectifican, presentan y ya saben que a la AFIP le informaron correctamente de acuerdo a esta apertura las contribuciones del ítem 351. Otra pregunta que me pueden hacer es, bueno, ¿qué hago si ya generé el BEP antes de esta modificación? Bueno, acá van a tener que analizar porque depende de la situación que ustedes tengan en la realidad. Si generaron el BEP y todavía no se pagó y ustedes tienen, digamos, una comunicación fluida con quien realiza los pagos de los BEPs, que quizás no necesariamente sean ustedes, bueno, lo más sencillo es un mensajito, un llamado telefónico, decir, bueno, no abones este BEP, déjalo expirar, no pasa nada si tenemos un BEP generado y no lo abonamos y lo dejamos expirar, y yo te voy a generar los BEPs correctos. De hecho, hoy me ha pasado que anduve llamando a mis clientes diciéndoles, por favor, no abones el BEP que te generé, que te envié ayer, antes de ayer, o lo que sea, espera a que te mande los nuevos porque lo tenemos que desagregar en dos. En el caso de que no hayan pagado, bueno, es simplemente tener un poquito la paciencia de que generemos en unos pocos minutos la rectificativa y los dos BEP correctos. ¿Qué pasa si el BEP ya se pagó? Creo que van a ser la minoría de los casos, pero si el BEP ya se pagó, bueno, claramente que dos veces no lo vamos a pagar. Yo les diría que se fijen en unos días a ver si hay alguna posibilidad de algún tipo de reimputación a través del sistema de cuentas tributarias. Bueno, empezar a monitorear un poco
un poco eso, si les figura una deuda o no les figura, o si lo pueden reimputar a este nuevo código 369. Y bueno, en el peor de los casos, se debería mandar la consulta a AFIP si AFIP en los próximos días no indica nada con respecto a la población de empleadores que hayan presentado y o pagado el 931 antes de este cambio. Lo más importante es qué pasa si ustedes vía papel de trabajo calcularon otro monto de contribución SIPA. O sea, básicamente si difirieron, postergaron un importe mayor de lo que finalmente se podía postergar, porque bueno, no computaron la retención SUS o no computaron la detracción o lo que sea, o hubo simplemente un error en el cálculo. En ese caso, bueno, creo que es bastante obvio que vamos a tener que pagar la diferencia, porque AFIP únicamente va a reconocer que se postergue el monto determinado de acuerdo al cálculo que ellos hacen, ¿no? Por lo tanto, si nosotros consideramos que se postergaba una contribución SIPA de un monto mayor, esa diferencia entre lo que nosotros consideramos o calculamos vía papel de trabajo y lo que la AFIP calcula en este campo de contribución SIPA, bueno, esa diferencia la vamos a tener que mandar a pagar con el código 351 de impuesto, 369 de concepto y 019 de declaración jurada. Si pagaron de más, pagaron de más. Quizás, no lo sé, quizás se podría llegar a reimputar. Lo más probable que no, porque la deuda existe, la deuda de contribución SIPA existe, lo único que existe es el beneficio de postergar el pago. Pero si uno hizo el pago, no creo que AFIP permita recuperar lo abonado de más para después volver a abonarlo. Creo que no tendría demasiado sentido, pero bueno, eso lo van a tener que ir monitoreando ustedes si por alguna razón abonaron de más. Y por último vamos a ver una última situación que veo que a varios les está pasando, que si bien no tiene que ver con este tema del postergamiento del pago de la contribución SIPA, es algo que está pasando también en el 931 de marzo y de alguna forma induce a confusión porque pensamos que una cosa viene de la mano de la otra. En muchos casos hay empleadores que hasta febrero lo pudieron computar normalmente y a partir de marzo no se les está computando la detracción de los 10.000 pesos. Y es una sorpresa, ¿no? Porque si me la computé en diciembre, la computé en enero, la computé en febrero y ahora mágicamente desapareció, no entendemos bien por qué está ocurriendo. Y lo más sencillo, la explicación más sencilla es decir, no, está relacionado con el postergamiento del SIPA porque AFIP no nos quiere y entonces quiere que paguemos más, que paguemos menos. No, en realidad no tiene nada que ver, AFIP no nos quiere, eso ya lo sabemos, pero en este caso no es que está tomando venganza haciendo desaparecer la detracción de los 10.000 pesos, sino que finalmente lo que está haciendo AFIP es adecuando los sistemas a lo que decía la ley. Si alguno de ustedes el 6 de marzo asistió a una capacitación mía sobre el SICOS versión 42, en la época que daba las capacitaciones en vivo, pre-aislamiento obligatorio, ahí hablamos de la detracción de los 10.000 pesos y una de las cosas que yo le comentaba es que mientras estemos usando el beneficio de la ley 26940, y vamos a tener incompatibilidades con las detracciones. ¿Y cuáles eran esas incompatibilidades? Bueno, por un lado teníamos una incompatibilidad a nivel trabajador que no vamos a entrar hoy en detalle porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y por el otro lado habíamos enunciado que había una incompatibilidad a nivel empleador de la ley 26940 con la detracción de los 10.000 pesos. Sin entrar demasiado en tecnicismos legales, básicamente si nosotros leemos el artículo 6º del decreto 99 del 2019, una de las cosas que indica este decreto es que la única forma de acceder a la detracción de los 10.000 pesos
es si todos los trabajadores están utilizando la detracción de los 7003, o de la ampliada. Como la detracción de los 7003 es incompatible con la de la ley 26940, se supone que si alguno de los trabajadores todavía estaba beneficiado por beneficiado por las contribuciones especiales que determinaba la ley 26940, no iba a tener la detracción automática de los 10.000 pesos, porque era condición de utilizar la detracción de los 10.000 pesos, de computarla automáticamente, era condición que se hubiera optado por la detracción de los 7.003 o la ampliada de 17.000 para todos los trabajadores. Eso se desprende del artículo 6 del decreto 99, es bastante complejo técnicamente, pero básicamente eso es lo que quiere decir. Para tener la detracción de los 10.000, todos los trabajadores tienen que estar utilizando la detracción de los 7.003 y ninguno de ellos tiene que estar utilizando los beneficios de la ley 26940. En su momento, cuando yo lo dije, no fui la única, hubo varios que también hicieron luz de esta incompatibilidad, pero como el sistema le aplicó la detracción de 10.000 pesos automática a todos los empleadores con hasta 25 trabajadores, un poco se pasó por alto esta incompatibilidad y dijeron, bueno, no, se estará interpretando mal la ley o vaya a saber Dios qué pasa. Bueno, evidentemente lo que pasó es que AFIP, por las razones que sean, no implementó correctamente la detracción de los 10.000 pesos y simplemente tuvo en cuenta la cantidad de trabajadores y no que ninguno de estos trabajadores siguiesen teniendo el beneficio de la ley 26940. Ahora, evidentemente, con esta reprogramación masiva, corrigieron este tema y si ustedes están utilizando los beneficios de la 26940 en uno o más trabajadores, no acceden a la detracción de los 10.000 pesos. Ahora bien, ustedes me pueden llegar a decir, bueno, ¿qué hago? Yo no les puedo decir qué hacer. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que sentarse con su nómina y ver qué les conviene. Si continuar con el beneficio de la ley 26940 o discontinuarlo y utilizar la detracción automática. Esto estamos hablando siempre que es para empleadores de hasta 25 empleados. Va a haber casos en los que me van a decir, yo no tengo a ningún trabajador con ley 26940. Yo no estoy usando estos beneficios en ningún caso. ¿Por qué no me toma la detracción para marzo? Y yo les explico por qué. Porque falta un paso. Ustedes, si no utilizan la detracción del el beneficio del 26940, o si lo están utilizando pero no lo quieren utilizar más porque les conviene más la detracción automática de los 10.000 pesos, lo que tienen que hacer es renunciar a la ley 26940. ¿Cómo renuncian a esta ley? Si no lo hicieron ya, entran a simplificación registral, se van a datos del empleador. Dentro de datos de empleador, el último ítem de la columna es consultar, registrar opción ley 26940. Les va a aparecer este cartelito donde dice, usted optó por seguir utilizando los beneficios, esta opción puede ser modificada cuando lo considere conveniente, bla, 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 y hacemos clic en abandonar beneficios de la ley 26940. Vuelvo a hacer hincapié, no les estoy diciendo que lo hagan, ustedes van a tener que evaluar si todavía tienen trabajadores con la ley 26940, si les conviene continuar con eso, o que AFIP les aplique la detracción de los 10.000 pesos en forma automática. Pero, ya sea porque prefieren la detracción o porque no tienen a nadie con la ley 26940, pero se olvidaron de hacer la renuncia, vayan a simplificación registral y hagan la renuncia. Cuando hacen la renuncia a la 26940, ahí les toma la detracción. Si no se las llegase a tomar, asegúrense que tengan hasta 25 trabajadores. Si tienen 26 trabajadores, no tienen la detracción. Si tienen 25 y trabajadores y medio, tampoco. Si están completamente seguros de que renunciaron a los beneficios, de que tienen la cantidad de trabajadores que corresponde e igual el sistema no les está tomando la detracción,
envíen un mail a mesa de ayuda de AFIP, porque evidentemente es un caso particular que van a tener que resolver en forma individual. Pero bueno, esto, si bien no es específicamente relacionado con el BEP para pagar el 931 de marzo, creo que era importante porque son, digamos, todas las situaciones conflictivas en las que nos estamos encontrando en estos días. Hasta acá llegó la capacitación de hoy. Espero que sea la última sobre el 931 de marzo y sobre la liquidación de marzo. No porque no quiera dar más capacitaciones, sino porque no quiero más cambios sobre este tema. Tengan siempre en cuenta cuando vean un video grabado que el video está dado con lo que se conoce hasta el momento en el que se publica, y ni siquiera en el que se publica, en el que se graba, que es unas horas antes y que después se tiene que procesar y subir. Por lo tanto, este video va a estar publicado a primera hora de la mañana del 17, si hay cambios el 17, el 18, el 19, el 20 o cuando sea, bueno, vamos a tener que interpretar este video junto con los cambios que vinieron después. Como siempre les digo, si tienen una consulta sobre este tema en particular, nos lo dejan en los comentarios acá en YouTube y se contestan, se va contestando todo. Podemos tardar un poco más o un poco menos porque, bueno, somos humanos y tenemos un tiempo disponible que no es ilimitado, pero vamos a ir contestando todo. Para los que usen otras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, nos encuentran como Todos Sueldos. Por favor, síganos, apóyennos, comenten, compartan las publicaciones si les parece que a contactos de ustedes les puede servir esta información. Y si nos quieren preguntar algo un poco más complejo, que es una cuestión que quizás no quieren revelar datos confidenciales o lo que fuese, nos pueden escribir a nuestro mail, todosueldosar@gmail.com, que tratamos de contestar todo. A veces se tarda más porque las preguntas son largas y complejas, y si obviamente recibimos una consulta de 44 párrafos, no la podemos contestar en 2 horas, digamos, desde que se recibe a las 2 horas. Un solo pedido encarecido: si dejan una pregunta acá, no la dejen acá en Facebook, en Instagram, en todos los comentarios, por mail y por WhatsApp, porque están triplicando, quintuplicando el trabajo de quienes contestan innecesariamente. Todo se contesta, es una cuestión de tiempo y de paciencia, y es lo único que les pedimos, ¿no? Un poquito de paciencia. Así que bueno, espero que les haya servido esta capacitación, espero que sea la última sobre este tema, y lo más importante de todo es que espero que sigamos en contacto. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.